In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, continuamos explicando lo referente a la esencia del pecado original, que veis que es una de las cosas más importantes. Habíamos visto que básicamente es un hábito que consiste en una privación, es la privación de aquella justicia original y se queda en nosotros de esa manera innata en el sentido que habíamos visto antes, desde el nacimiento, no porque sea algo esencial a la naturaleza. Bien, aquí hay que hacer una explicación respecto a todo el tema de la concupiscencia, porque recordáis en la parte histórica que los reformadores habían considerado que el pecado original propiamente era la concupiscencia, y por eso, como la concupiscencia seguía existiendo después del bautismo, el bautismo realmente no lo perdonaba, sino que hacía que Dios, por así decir, mirara para otro lado. El Concilio de Trento recordó que hay que distinguir ambos aspectos. Y fijaos que, de nuevo, para entender en qué consiste el pecado original, que es una privación de la justicia original, todo va a depender de cómo entendamos la justicia original. Acordaos lo que habíamos visto antes respecto a lo que decían Lutero, Bayo, Jansenio, respecto a la justicia original. Fijaos. Si la justicia original se entiende no como la gracia sobrenatural de la amistad con Dios, sino como algo debido al hombre para que sus potencias estén ordenadas, fuera por un debitum esencial, o sea, por una obligación esencial, una deuda esencial, como podría pensarse en Lutero, o por una exigencia, como Bayo, o simplemente por la decencia de la bondad divina, como en Jansenio, entonces, la pérdida de ese orden, del orden que te daba la justicia original, sería la concupiscencia, con lo cual lo esencial del pecado original sería la concupiscencia. O sea, creo que la cosa es clara. Si lo esencial de la justicia original era el orden de las potencias, o sea, el orden de lo sensible bajo lo inteligible, si eso era lo esencial, perdida la justicia original, la concupiscencia será lo esencial del pecado original. Por eso, como después del bautismo permanece en el pecado original, o se diría que la concupiscencia en los bautizados es en sí misma pecado, Trento se opuso a ello. O sea, pero veis la argumentación. Si la justicia original es sobre todo esa integridad, ese orden de lo sensible bajo lo inteligible, entonces, perdida la justicia original, el pecado original esencialmente es la concupiscencia. Y como resulta que la concupiscencia todavía permanece y para muchos era pecado incluso en los bautizados, habría que decir que permanecía el pecado original, o por lo menos, como decían los más moderaditos, que la misma concupiscencia en los bautizados seguía siendo el pecado original. Trento, como ya vimos, se opuso a esa afirmación. Lo que pasa es que ¿dónde estaba el error de todo este planteamiento de Lutero, de Bayo y de Jansenio? Pues que la justicia original no era sobre todo la integridad. La justicia original era sobre todo la amistad con Dios, que se basa en la gracia santificante, y como consecuencia de esto había unos dones preternaturales. Pero lo esencial era la amistad con Dios, la gracia, la caridad, todas estas cosas. Por eso, como el pecado original se opone a la justicia original, hay que decir que la esencia del pecado original no es la concupiscencia. La esencia del pecado original es la privación de la gracia santificante y por ello la aversión y el alejamiento de Dios, que a partir de ahí viene el desorden entre las diversas partes del hombre, por supuesto. Ese desorden es consecuencia de la gracia santificante. Ese desorden es consecuencia de perder la gracia santificante. Acordaos que la gracia santificante es el núcleo de la justicia original, es la gracia santificante. Por eso, una vez que has perdido la gracia santificante, va a venir como una consecuencia la concupiscencia habitual, innata, el volver a los bienes perecederos sin tener en cuenta el orden de la recta razón, o como lo quieras decir. Pero eso sería ya como en un aspecto secundario, porque el aspecto primario es la privación de la gracia santificante. Por eso, sí se puede hablar de la concupiscencia respecto al pecado original, pero sería como el elemento material.
digamos, acordaos que el elemento formal del pecado original es verte privado de la gracia santificante, y el elemento material del pecado original es la concupiscencia. Igual que en la justicia original, lo fundamental, lo esencial, es la amistad y la gracia de Dios. Y lo material era la rectitud de los elementos más inferiores del hombre sometidos a los superiores. En el pecado original, lo formal es la privación de la gracia, mientras que lo material es la concupiscencia. O sea, como veis, es muy importante para comprender el pecado original compararlo siempre con la justicia original, solo que en plan negativo. Y acordaos aquí de nuevo, tenemos que recordar que lo formal es lo que ordena y organiza lo material, con lo cual, perdida la amistad con Dios que ordenaba las potencias, se llega a la enemistad con Dios y se desordenan las potencias. Acordaos de esa relación formal-material, la forma como el ordenamiento de unas determinadas partes. Y por eso, con razón, Trento había dicho que la concupiscencia brota del pecado original y conduce hacia él, pero no que el pecado original consiste en la concupiscencia, aunque este elemento va a estar siempre presente. Por eso fijaos lo profunda que es la aplicación de los términos formal-material, porque la concupiscencia en sí misma no es pecado. La concupiscencia en su aspecto material de que una potencia no obedece a otra, que hay una tensión, en cuanto tal no es pecado, sino solo en cuanto que está bajo su aspecto formal, en cuanto está vinculada a esa desobediencia a Dios, etc. De igual modo, el acto material del pecado, si lo tomas en su misma materialidad, no es malo, sino en cuanto que está bajo el desorden, bajo su aspecto formal. Acordaos el ejemplo que os ponía: si tú alargas la mano para coger una manzana, eso en principio no es un acto malo. Ahora, el problema es que si eso lo realizas no en tu huerto, sino en el huerto del vecino, ahí ya sí, pero es el aspecto formal, el desorden, porque el acto en cuanto te anda a alargar la mano para coger la manzana, el aspecto material en sí mismo, eso no es malo, sino que ese acto material, en cuanto que está bajo el aspecto de desorden, o sea, en cuanto que es en el huerto ajeno y no en el huerto propio, es ahí donde está el desorden que has puesto tú, ese acto ya es malo, tanto en su aspecto material como en su aspecto formal, porque es la materia bajo la forma, bajo el desorden. En ese sentido, diríamos, por eso podría decir Trento que la concupiscencia en sí misma no es pecado. Es pecado en el sentido en que procede de un pecado, viene del pecado original, y si tú sigues libremente a la concupiscencia, vas a cometer un pecado. Porque diríamos, el tener una tendencia a algo desordenado, eso simplemente es una tendencia. La cuestión está cuando tú lo haces tuyo. O sea, por eso el sentir una determinada cosa de por sí no es pecado. El problema es el consentir. Lo que sucede es que muchas veces, diríamos, hay como un pequeño consentimiento que es como medio voluntario, medio no voluntario, y por eso es lo que se denomina el pecado venial semideliberado. Y es lo que, acordaos que decíamos que solo la Virgen Santísima podía evitar el pecado venial semideliberado. Pero, en principio, experimentar algo, sentir ese desorden, eso en sí mismo no es pecado. Lo que pasa es que lo normal es que lleve inmediatamente al pecado si tú no estás al tanto. Por tanto, acordaos lo de Trento. La concupiscencia en sí no es pecado, pero procede del pecado y lleva al pecado. Y también esto nos recuerda que el pecado original originado es pecado, pero en sentido muy peculiar, porque no es un pecado actual, que consiste en alejarse de Dios, en hacer algo contra la voluntad de Dios, contra la ley natural, contra lo que sea, sino que aquí se ha recibido la privación de la gracia santificante. O sea, es pecado en cuanto que tú tienes una privación de la gracia santificante y como consecuencia de la privación del don de integridad viene esa privación que es la concupiscencia, cosa que no sucede en el resto de los pecados. O sea, por eso, digamos, un pecado normalmente se entiende como un acto que tú haces contra la ley de Dios, contra la voluntad de Dios, pero claro, aquí, como veis, el sentido de pecado es mucho más complejo.
El sentido de pecado es que estás privado de esa gracia santificante, de esa justicia original, de ahí viene el desorden que se da en la concupiscencia. O sea, como veis, por tanto, la noción de pecado original es compleja, pero queda claro que tú puedes ver la concupiscencia como el aspecto material del pecado original, que si la tomas ella en sí misma, como decía Trento, no es pecado, lo que pasa es que procede de un pecado y te va a llevar a cometer otros pecados, que en principio, por supuesto, uno puede resistir, puede luchar contra esa concupiscencia, habrá veces que se consienta, habrá veces que no se consienta, etc. Bien, creo que la relación esta de pecado y concupiscencia era importante tratarla y con estas reflexiones creo que más o menos puede quedar claro dentro del misterio que supone siempre la justicia original y todas estas cosas. Bien, una vez que hemos dicho esto sobre el pecado original, podríamos hacernos la pregunta que ¿dónde está el pecado original? Porque si hemos dicho que es un hábito, ¿cuál es su sujeto? Un hábito como privación, ¿se entiende? Ya explicamos que es toda la naturaleza humana. Lo que pasa es que nuestra naturaleza humana es compuesta y es compleja. Entonces podemos comentar algo más sobre de qué manera está en el hombre el pecado original. Fijaos que por una parte hay que decir que el pecado original, lo hemos visto ya, es la privación de la justicia original. Acordaos que como la justicia original es un don sobrenatural, su sujeto tenía que ser el alma, porque el cuerpo no puede ser sujeto de un accidente sobrenatural. El sujeto de un accidente sobrenatural tiene que ser un ente espiritual, aunque eso luego, por supuesto, tenga consecuencias también sobre el cuerpo, las mismas perfecciones sobrenaturales, aquello que decía San Pablo, que quedamos ya transformados en el hombre interior, pero poco a poco tiene que ir llegando al hombre exterior. Con lo cual, si nos fijamos en el sujeto de la justicia original es el alma y por tanto, atendiendo a la razón de culpa, o sea, en cuanto que ya no tenemos ese don sobrenatural, habría que decir que el pecado está en el alma como en su sujeto. Fijaos que es algo parecido a como el pecado actual. En el pecado actual colaboran diversas partes del hombre que participan en su voluntariedad, pero el sujeto, propiamente el donde tiene lugar el pecado, es la voluntad. Si no hay voluntad libre que consienta, no hay pecado. Aunque para el pecado, la mayor parte de las veces intervienen también cosas que no son puramente en la voluntad o algo puramente interno. Pensar que, en cualquier pecado, aunque tenga que pasar por la voluntad, como nuestra voluntad siempre requiere del entendimiento, el entendimiento siempre requiere de imágenes, porque necesitamos imágenes para pensar, las imágenes ya no están en el alma intelectiva, están en la memoria, en la fantasía, todas estas cosas. O sea que al final, incluso para los pecados más internos, no es que se queden puramente en un acto de voluntad, que podría ser, digamos, como esos pecados de soberbia, que uno se considera superior a los demás. Lo que pasa es que incluso para pensar eso, te hacen falta imágenes que están no solo en el entendimiento, sino también en la fantasía. Por eso, análogamente, hay que decir que el pecado original a lo que afecta principal y propiamente es al alma. Si entendemos el pecado original como culpa, acordaos que el pecado original es culpa en sentido análogo, porque no es un acto. Un acto sí que es culpable o meritorio, inocente o lo que sea. Aquí no estamos hablando de un acto, porque el pecado original no es un acto, sino de un hábito. Por eso digo que si entendemos el pecado original en el sentido de culpa, siempre una culpa análoga, hay que entenderla como esa privación de la justicia original. Ahora, si hablamos del pecado original como pena, o sea, las consecuencias que tiene esa culpa, acordaos que a cada culpa le corresponde una pena, un castigo para restaurar el orden que se ha roto, por así decir, debido a la culpa. Diríamos, si nos fijamos en la pena, la experimentan esa pena tanto la carne como el alma, o sea, tanto el cuerpo como el alma, porque las consecuencias del alejamiento de Dios, ante todo, son consecuencias para el alma, pero también para el cuerpo, por todo el tema de ese desorden que se da. Como os digo aquí, la corrupción que supone el pecado original, al afectar a la esencia del alma, se extiende a las diversas potencias, entendimiento, voluntad, apetito sensitivo, todos esos desórdenes que hemos dicho. Más adelante veremos los efectos del pecado original con más detalle en cada potencia. Pero lo que hay que tener claro es que los efectos de esa privación, los efectos del pecado original, llegan a todo el hombre. Y en ese sentido, tened presente que
el pecado original es el mismo para todos, en cuanto que es la carencia de la justicia original, pero las consecuencias pueden ser muy diversas. ¿Por qué? Cuando hablamos ya del desorden entre las potencias, aquí ya depende muchísimo las diferencias materiales entre unos individuos y otros. La constitución psicosomática de unos tiene unas consecuencias distintas que en otros. ¿Por qué? Diríamos, la falta de armonía hará que en algunos aparezcan más unos desórdenes que no se dan en otros. O sea, en ese sentido diríamos, el único que está perfectamente ordenado sería el santo. El santo, bueno, y además, santo, o sea, obviamente la Virgen Santísima sería en ese sentido la única psicología perfecta y absolutamente ordenada, porque en todos nosotros siempre va a haber algún tipo de desorden. Solo que ahí las disposiciones naturales van a salir más las que hay en unos que hay en otros. Que fijaos que algo de esto, solo que en un sentido ya puramente ético, lo hablaba también Aristóteles cuando decía que había personas con más facilidad para unas virtudes que para otras. Hay personas pero para virtudes propiamente morales. Hay personas que tenían más disposición para la justicia, otras más para la templanza. Diría uno, pero bueno, si las virtudes son algo espiritual, sí, pero es que las virtudes, acordaos que son la moderación, el poner orden en las potencias, y las potencias son materiales. Depende de poner orden en las pasiones. Las pasiones son materiales, en ese sentido, diríamos, la constitución psicosomática, hormonal, neurológica, como sea, de unas personas, les va a llevar a tener más facilidad para establecer un orden en determinados actos que otras personas. Esto lo vemos en hábitos que son más bien de tipo técnico. Hay personas que tienen más facilidad para aprender a tocar un instrumento musical que para otro. Y el orden, diríamos, de la música es el mismo, la partitura es la misma, sí, pero las disposiciones materiales que hay de fondo son diversas en unos y en otros. Por eso, aunque el pecado original sea el mismo para todos, porque es la carencia de la justicia original, al no tener ya el orden que te daba ese don de integridad, pues sale el desorden que tiene cada uno, y ahí diríamos cada uno es de su padre y de su madre a la hora de, digamos, de plantear las diversas situaciones. Por eso, ni muchísimo menos se puede limitar la concupiscencia al desorden que se da en la facultad de generación y lo relativo a la sexualidad. Obviamente ese es un aspecto, o sea, hay por supuesto que se da un desorden, pero también en otros aspectos de la sensibilidad o de la voluntad, el querer tener un dominio sobre otras personas, el querer, digamos, el egoísmo, la soberbia, o sea, hay otras muchísimas cosas en las que se puede dar el desorden. Lo que pasa es que esas potencias son las que colaboran para que se transmita la naturaleza humana. Pero lo que no tiene sentido es decir que los padres transmiten el pecado original a los hijos porque haya desorden en la generación. Claro, esto ya Santo Tomás hacía una observación en ese sentido, recordando que es el desorden, diríamos, de la generación en su conjunto, porque podría decir, entonces habrá más o menos pecado original según que los padres pequen más o menos al transmitir esa naturaleza, ¿no? Eso es completamente absurdo. Lo que quiere decir esto es que toda la naturaleza humana está marcada por ese desorden. Obviamente ese desorden también se da en la generación, lo que tiene que ver con la sexualidad, de ahí que tenga que ser ordenada por la virtud, digamos, de la fidelidad matrimonial, la virtud de la castidad, la virtud de la continencia en otros casos. O sea, ahí ya luego habrá, igual que, digamos, el deseo de la propia excelencia tiene que ser moderado, o el deseo de la comida tiene que ser moderado. O sea, todo, el desorden, digamos, está en todas partes y hay que ir buscando ese orden mediante las virtudes. A veces, ya digo, se ha malinterpretado a San Agustín o a Santo Tomás, pero no dicen nada de eso. Ya digo, Santo Tomás explica de manera explícita que no es cuestión de que el acto de la generación, el acto conyugal, se realice con más o menos virtud, con más o menos pecado, no, se va a transmitir siempre el pecado original porque es algo que afecta a la naturaleza en su conjunto, no al acto que realicen estas dos personas. Y de hecho, por eso que os pongo aquí, si se transmitiera el pecado original por el desorden en la sexualidad, como ese desorden hay diversos grados, también habría diversos grados de pecado original, lo cual es completamente absurdo porque ya digo que consiste el pecado original en la privación de la justicia original. Bien, con esto hemos visto, creo que lo referente a la esencia del pecado original. Vamos a ver ahora la parte del resumen para aquilatar y afianzar todo esto. Fijaos,
Aquí os comento simplemente este párrafo, o sea que como veis lo que hemos visto se resume luego de una manera bastante sencilla. Para comprender en qué consiste la esencia del pecado original, debemos tener en cuenta que es la privación de la justicia original. Siempre ese es el punto de partida. Como la justicia original era un hábito que elevaba la naturaleza, su privación será también un hábito entitativo que afecta a la naturaleza humana, un hábito que hemos recibido con la generación de la misma. Por otra parte, como lo principal de la situación de justicia original era la gracia santificante, que permitía la amistad del hombre con Dios, lo esencial del pecado original será la pérdida de esa gracia santificante. Y junto con ese elemento sobrenatural se perdieron los dones preternaturales, que permitían evitar la muerte y la concupiscencia, de manera que, tras el pecado del hombre, experimenta la concupiscencia. Ahora bien, dado que lo esencial de la justicia original era la gracia, no se puede decir que el pecado original consiste en la concupiscencia, sino que la concupiscencia es ese elemento material que hemos dicho, la consecuencia más inmediata de este pecado. Y por otra parte, el pecado original propiamente se encuentra en la esencia del alma, pero se extiende a las diversas potencias y facultades humanas. O sea, lo esencial, el pecado original, como veis, es el tema que es la privación de la justicia original. Veremos luego el tema de la transmisión del pecado original y ya en otro apartado distinto los efectos del pecado original. Pero vamos a pasar ahora, seguimos avanzando con el tema de la transmisión del pecado original, que probablemente este será quizá el tema más complejo. Porque, aquí os formulo la dificultad en las dos primeras líneas. La gran dificultad de esta verdad de fe es que parece antitético que algo pueda ser pecado y no sea voluntario, sino que sea heredado con la naturaleza. Para tratar de afrontar este problema, veis la dificultad, ¿no? Asociamos pecado a voluntario, y eso es así. Pero decimos, si el pecado viene con la naturaleza, ¿cómo va a ser voluntario? Entonces, el pecado original, ¿cómo va a ser entonces pecado? Para afrontar este problema, se han dado varias explicaciones clásicas. O bien el pecado se propaga por un acto de la naturaleza, o bien por un acto de la persona. Como siempre, nos encontramos ante un misterio propiamente dicho y más que una argumentación demostrativa, lo que trataremos será de responder a las objeciones en contra de este dogma para ver que no son determinantes. O sea, no es que vayamos a demostrar la posibilidad del pecado original, ya vimos antes los límites que tenía cualquier demostración en este sentido, pero vamos a ver un poco por dónde tiene que ir la argumentación. Hay toda una serie de argumentaciones que se basaban en un acto de la naturaleza. Y estas explicaciones tenían en común un aspecto verdadero, y es que el género humano forma una unidad. O sea, tú consideras todo el género humano, no esta persona o esta otra, sino el género humano en su conjunto. Que fijaos, esto aquí hay que tenerlo claro, esto quizá lo tenía que haber precisado más y en el manual no está suficientemente precisado. Aquí se ve muy bien que la noción de género natural no es tanto la de un conjunto de individuos, que por supuesto somos el género humano, somos todos los individuos que formamos la humanidad, pero unido a las causas que dan lugar a que existan esos individuos. O sea, en ontología formal, un género natural no es una clase, sino es, por así decir, el entramado de causas que da lugar a que exista este determinado género natural. Aquí las causas, obviamente, es la transmisión del ADN, las condiciones de temperatura, todo esto que hace falta, la infusión del alma por parte de Dios. O sea, como veis, en este caso las causas son complejas, pero todo ese conjunto de causas es lo que da lugar a que exista el género humano. Y entonces entendéis por qué, como Adán fue la cabeza del género humano, por así decir, ya todo el género humano va a quedar marcado por esa no transmisión de la justicia original. Lo que pasa es que esta intuición de la unidad del género humano y Adán como cabeza fue interpretada de diversos modos, algunos de ellos incorrectos, hasta la precisión que aportará Santo Tomás. Un poco en esta línea iba el traduccionismo. Venía a decir que el pecado original es una cosa que tiene que ver con el alma. Como las almas de todos los hombres descendían de la de Adán, es como si el alma de Adán se hubiera hecho muchísimos cachitos y cada uno de esos cachitos pasa a sus descendientes.
San Agustín tendía esta posición, pero no vinculó la realidad del pecado original al modo de transmisión, o sea, explicaba que podía haber pecado original, aunque se explique de muchas maneras. Claro, por aquí no llegamos muy lejos porque las almas son creadas inmediatamente por Dios. Y tampoco en esta, digamos, y aun suponiendo que nuestra alma procediera de un cachito del alma de Adán, tampoco se acaba de ver aquí cómo entra la voluntariedad, para poder hablar de pecado aún en sentido análogo. Ya había otra, esto se fue matizando, sobre todo en la Edad Media, diciendo, ya tenían en cuenta que Dios había creado el alma de una manera inmediata, entonces venían a decir que el pecado viene por el elemento corporal, que es lo que da la unidad a todo el género humano. De esto hubo algunas variantes. En Pedro Lombardo, Hugo de San Víctor, Alejandro de Ales, venían a decir que la carne de Adán quedaba como contagiada por el pecado. En cierto modo esto es correcto, en cuanto que esa carne estaba ya privada de las consecuencias que tenía la justicia original. Ya cuando metían la pata es cuando decían que cada uno de los miembros de la humanidad tenía como un trocito de esa carne, como si todos hubiéramos estado en Adán actualmente. Y de esta manera todos pecamos con él. Claro, es absurdo suponer que todos estábamos en acto en Adán. Pensad que no solo Adán, sino nosotros cambiamos las moléculas de nuestro cuerpo, cambian cada año, con lo cual una presencia actual es algo que tiene bastante poco sentido. Nuestra persona no existía en aquel momento. Lo que pasa es que sí tenían la intuición valiosa de ver el pecado original como una enfermedad, algo que se transmite, y sería como poseer algún elemento enfermo que contagiaría al resto del cuerpo. Pero tampoco, como veis, acababan de aclarar un poco el tema de la voluntariedad. De todos modos, se fue profundizando en esta línea donde se venía a decir que la carne de Adán había padecido las consecuencias del pecado. La transmitiría de esa manera a sus descendientes y el alma quedaría afectada por tal estado del cuerpo en razón de la unión sustancial de ambos. Con lo cual se evitan los inconvenientes de las anteriores explicaciones. O sea, asume elementos verdaderos, nuestro aspecto corporal depende de los primeros padres, pero no se acaba de captar su sentido porque, por ejemplo, el que formula esta teoría era Guillermo de Auvernia, pero no acababa de verse claro porque esto era un pecado. Y dice, sí, o sea, con esto podrías decir que recibimos las consecuencias del pecado. Muy bien, recibimos una naturaleza humana, pues que está privada de esa gracia santificante, en el cual se da ese desorden, está relacionado con Adán, perfecto. O sea, con esto queda claro que nosotros recibimos una naturaleza humana que tiene las consecuencias del pecado, pero ¿esa situación se le puede llamar pecado? Aquí es donde va a estar el problema. Y para esto, la clave es, ¿pero qué quiere decir realmente naturaleza aplicada al hombre? ¿Tiene que ver la naturaleza con la voluntariedad cuando la aplicamos al hombre? Aquí es donde va a estar toda la cuestión y esta va a ser la formulación que haga Santo Tomás. Santo Tomás va a tener presente esta enseñanza de Guillermo de Auvernia, la presenta muy resumida en la prima secunde, en la cuestión 71, artículo 6. Fijaos que este es el bloque donde Santo Tomás habla de los pecados, sobre los vicios y los pecados, y habla del pecado original como causa de los pecados. Ya os dije que para Santo Tomás el pecado original es algo tan real que no lo trata como fijándose en el pecado que se produjo en los primeros padres, sino como algo que hemos recibido nosotros por el nacimiento y de lo cual Cristo nos tiene que salvar y que eso tiene consecuencias luego para los otros pecados. Santo Tomás tiene muy claro que la alma racional es creada inmediatamente por Dios, lo hemos visto ya ad abundantiam, pero el término del acto de la generación es toda la naturaleza, que es el principio de operaciones. O sea, obviamente el cuerpo también es parte de la naturaleza humana. Por eso acordaos aquello que decía Santo Tomás, que el alma separada no es persona en sentido estricto, es cuasi persona porque le falta el elemento corporal. Con lo cual el elemento corporal es también parte de la naturaleza humana. Entonces la clave está: ¿cómo podemos hablar de un pecado que tenga que ver con la naturaleza? Si el pecado tiene más que ver como con una acción libre. Es lo que va a tratar de explicar Santo Tomás. Y Santo Tomás lo que te va a decir es que al hablar del pecado original nos encontramos con un término análogo. O sea, el pecado original no es pecado en sentido de un pecado personal, pero sí supone
una situación de alejamiento de Dios, etc. Y Santo Tomás aquí busca una comparación. Dice, ¿cómo podemos comparar el pecado original con otra cosa para hacernos idea de lo que es un pecado en sentido análogo? Pues Santo Tomás dice que puedes comparar la voluntad y las potencias dinámicas del cuerpo por una parte y Adán y el resto de la humanidad por otro. Santo Tomás compara cómo las potencias, las manos, la boca, la lengua, ejecutan un acto. Eso depende de la voluntad. Se mueven movidas por la voluntad y en ese sentido son algo de la voluntad, pero analógicamente, porque el pecado donde está propiamente es en la voluntad. Acordaos lo del Señor, es del corazón de donde nacen los malos pensamientos, todas esas cosas. Pero obviamente también las potencias actúan colaborando con ello. Y en la generación humana, entendida como generación de naturaleza, todos los hombres dependen de la naturaleza de Adán, que ha sido la causa voluntaria de la generación. Repito, esto no tiene nada que ver con que se peque o se deje de pecar en el acto de la generación, pero fijaos que es que el primer elemento del género humano, que es Adán, es el que va a marcar todos los que vengan después. En ese sentido, diríamos, lo que suceda con Adán tiene que ver en todos los que vienen después. Y este es el aspecto más profundo de la analogía, aunque también se puede presentar pues, con la comparación como un cuerpo físico y un cuerpo moral, Adán un poco como cabeza de la humanidad pecadora, en el catecismo tenéis también esa comparación, pero la idea de fondo es que tenemos una noción dinámica de naturaleza humana, que la naturaleza humana no es una mera esencia platónica, sino es una sustancia que en muchas de sus determinaciones depende de las causas que influyen en su generación. Ya os he dicho antes que el género natural hombre, depende de unas causas, pero claro, en esas causas es importantísimo el primero de la serie, porque los que vengan después van a depender de él. Lógicamente, la dotación genética básica que tenemos queda, por así decir, configurada con todas las variantes que vendrán después en el primero. Y los que vengan después van a depender de ese primero. O sea que, como veis, es la clave una noción dinámica de naturaleza. Entonces, entendida de esa manera, se ve que lo que hiciera el primero para transmitir el conjunto de la naturaleza va a marcar al resto de la naturaleza. Vamos a ver aquí, fijaos en el Santo Tomás lo presenta esto tanto en la Suma contra Gentiles como luego mucho más amplio en el comentario a la carta a los romanos. Vamos a ver ambos textos porque son muy importantes. El pecado que pertenece a un solo individuo, esto es, a la persona de un hombre no se imputa como culpa a otro, sino a quien peca, pues ambos son personalmente distintos. Bien, creo que esto es claro, o sea, los pecados personales son tuyos y no del otro. Ahora bien, si hay algún pecado que se refiere a la naturaleza misma de la especie, no hay inconveniente en que de uno se propague a otros, así como la naturaleza de la especie se comunica a los otros por medio de uno. O sea, fijaos, la clave está que es un pecado de la especie, o sea, como si la especie viene con un problema y eso ha dependido de la voluntariedad del primero, con lo cual, considerando la especie en su conjunto, tienes que decir que eso depende de una voluntariedad, aunque sea de la voluntariedad del primero. Pero como el pecado es cierto mal de la naturaleza racional, y el mal es una privación del bien, según el bien del que se priva hay que juzgar si un pecado pertenece a la naturaleza común o a alguna persona particular. El pecado del primer hombre no solo privó a quien pecó de un bien propio y personal, esto es, la gracia y el orden debido del alma, sino también de un bien perteneciente a la naturaleza común. O sea, os dais cuenta, un bien de la naturaleza común no se va a transmitir porque hay un acto voluntario del primero. Es en ese sentido en el que puedes decir que esa privación va a tener un carácter voluntario porque depende de la voluntariedad del primero. Porque, como antes se dijo, la naturaleza humana fue creada en su origen de modo que las potencias inferiores se sometiesen perfectamente a la razón a Dios y el cuerpo al alma, supliendo Dios con su gracia lo que faltaba para esto por naturaleza. Pero este beneficio, que algunos llaman justicia original, fijaos, la terminología justicia original se comienza a difundir en la época de Santo Tomás.
fue concedido al hombre con el fin de que se transmitiera juntamente con la naturaleza a sus descendientes. Al romper la razón la sujeción divina por el pecado del primer hombre, se siguió que ni las potencias inferiores se sometiesen perfectamente a la razón ni el cuerpo al alma, y esto no solamente ocurrió en quien pecó primero, sino que pasó también, consiguientemente, a los descendientes, a los que había de llegar también la justicia original. Así pues, el pecado del primer hombre, de quien proceden todos los demás, según la doctrina de la fe, fue no solamente personal, en cuanto que privó a dicho primer hombre de un bien propio, sino también natural, en cuanto que perdió para sí y para sus descendientes la gracia concedida a la naturaleza humana. Luego dicha falta, que se propaga por el primer hombre a los demás, supone también en ellos la razón de culpa, en cuanto que todos los hombres se consideran como uno solo en la participación de la naturaleza común. O sea, fijaos, esta es digamos, aquí está esta idea de que la naturaleza común hace que tú tengas que ver de una manera única a todos los hombres, que por supuesto tendrán cada uno su libertad, su voluntad, etc. Pero en cuanto que forman esa naturaleza, en cuanto que forman ese género natural, dependen de una serie de causas, y entre esas causas ha habido una que era el primer individuo, que es voluntario. O sea, aquí, digamos, para Santo Tomás esto lo veía muy claro, porque para él el primero de un género es el que marca todo lo que va a venir después en ese género. Pues tal pecado es voluntario por la voluntad del primer padre, a la manera de cómo la acción de la mano tiene razón de culpa por la voluntad de su primer motor, que es la razón, de modo que con relación al pecado de naturaleza, se consideran los diversos hombres como partes de la naturaleza común, tal como las diversas partes de un hombre en relación con el pecado personal. Fijaos, esta comparación también es muy clara, es como si cada uno de los individuos es parte de esa naturaleza común, es parte de ese género natural, y en cuanto que están privados de la gracia, dependen del primero. Igual que en una persona humana concreta, la mano, el pie actúa conforme a la voluntad, depende de la voluntad. Las otras partes del cuerpo dependen de la voluntad, y en ese sentido tú puedes decir que la mano es culpable de una manera análoga, no porque en la mano haya reflexión o deliberación o lo que sea, sino porque depende de la voluntad, que es donde está propiamente la razón de culpa. O sea que, como veis, es un sentido análogo el del pecado original. Y vamos a ver otro texto todavía más amplio en el que Santo Tomás sigue explicando un poco esta idea. Este es el comentario del célebre pasaje a los Romanos de todos pecaron en Adán. Pero parece que es imposible que por el origen de la carne se transmita el pecado de uno en otro. Porque el pecado está en el alma racional, la cual no se transmite por origen de la carne, ya porque el entendimiento no es acto de ningún cuerpo, y así no puede ser causado por virtud del semen corporal, como dice el filósofo en el libro de Generatione Animalium, 1,18, ya porque siendo el alma racional cierta realidad subsistente, pues posee una operación por sí misma, no se corrompe cuando se corrompe el cuerpo. La consecuencia es que no es engendrado. Como veis ahí, hay toda una serie de... Santo Tomás aquí resume perfectamente todo lo que hemos ido viendo en el capítulo 10 acerca del alma racional. Por el mero ser engendrado del cuerpo, sino que más bien es causada directamente por Dios. Consiguientemente parece que tampoco el pecado, que es un accidente del alma, pueda transmitirse por el origen de la carne. Sin embargo, a esto se responde de manera racional. Fijaos que lo que va a hacer no es demostrar la posibilidad, sino responder a las objeciones que se presenten. Habiliter, que aunque en el semen no esté el alma, sin embargo en el semen está la virtud dispositiva del cuerpo para que reciba el alma, que al ser infundida en el cuerpo, también se conforma con él, pues todo lo recibido está en el que lo recibe según el modo del que lo recibe. Y de aquí vemos que los hijos son semejantes a los padres, no solo en los defectos corporales, como un leproso engendra un leproso, y enfermo de gota en los pies la transmite a sus hijos, sino también en los defectos del alma, como un iracundo nace de un iracundo y un loco de un loco. Aunque el pie,
que es el sujeto de la gota, no está en el semen, ni el alma, que es sujeto de la ira o la locura. Sin embargo, en el semen está la virtud formativa de los miembros corporales y dispositiva para el alma. Fijaos que en la embriología de Santo Tomás entendía que en el semen masculino estaban como las disposiciones, estaban las causas activas para producir el individuo, aunque obviamente luego tenía que darse la infusión del alma racional. Para Santo Tomás en el semen estarían como esas, digamos, esas fuerzas, las cualidades activas y pasivas, sobre todo de los elementos que tenían que ver con el frío y el calor, que daba lugar a que se formara primero un cuerpo vegetal, luego animal, y luego vendría la infusión del alma. Por aquello que dijimos, ¿os acordáis en el tema 10? Que por eso para Santo Tomás ponía la infusión del alma cuando el cuerpo estuviera ya suficientemente formado, porque todo el tema de la genética evidentemente lo desconocía. Obviamente esta transmisión de determinados caracteres a veces parece que es algo más lamarquiano que darwinista, o sea, como si caracteres adquiridos se pudieran transmitir. Sabemos que eso exactamente no es así, pero sí sabemos que por la epigenética determinados, digamos, el ambiente, y ahí sí que pueden influir cosas que adquieras, pueden influir en el desarrollo de la transmisión genética. O sea que esto evidentemente habría que matizarlo, habría que explicarlo adecuadamente, pero la idea de fondo es que aunque el sujeto de una enfermedad no esté en eso que se transmite por la generación, pero ahí está la virtud formativa para lo que viene después. Lo que pasa es que Santo Tomás va a decir, bueno, pero esto más bien parece para una transmisión de los defectos. O sea, esto está bien para decir que nosotros nacemos sin la justicia original. Hasta ahora bien, pero esto es esto como pena está bien, pero esto no parece que sea ninguna culpa. Ahora lo va a explicar. Pero todavía permanece una duda, porque los defectos que se transmiten de un origen viciado no tienen razón de culpa. No merecen una pena, sino más bien mueven a misericordia, como dice el filósofo sobre el que nace ciego o con cualquier otro defecto físico. Y esto es así porque para que haya una culpa debe ser voluntaria, y estar en el poder del hombre al que se le imputa. Por tanto, si ha llegado a nosotros algún defecto por nuestro origen desde el primer padre, no parece que pueda tener en nosotros razón de culpa, sino de pena. O sea, veis, por tanto, con lo que hemos dicho hasta ahora, bien, esto va bien para decir que tenemos una pena que viene de los primeros padres, pero ¿en qué sentido esto es una culpa? Por ello hay que decir que así como el pecado actual es pecado de la persona, ya que se comete por la voluntad, partes de la persona de un hombre, así todos los hombres son partes y como ciertos miembros de la naturaleza humana. Por eso Porfirio dice que por participación de la especie muchos hombres son un hombre. Vemos que el acto realizado por un miembro, por ejemplo, la mano, o el pie, no tiene razón de culpa por la voluntad de la mano o del pie, sino por la voluntad de todo el hombre, del cual, como de cierto principio, se deriva el movimiento del pecado a cada uno de los miembros. Y de modo semejante de la voluntad de Adán, que fue el principio de la naturaleza humana, todo el desorden de la naturaleza tiene razón de culpa en todos a los que llega en cuanto que son capaces de adquirir una culpa. Y así como el pecado actual, que es pecado de la persona, es llevado a cada miembro mediante un acto personal, así el pecado original es transmitido a cada hombre por un acto de la naturaleza, que es la generación. Y así como por la generación se transmite la naturaleza humana, también por la generación se transmiten el defecto de la naturaleza humana, que fue consecuencia del pecado del primer padre. Bien, como veis aquí vuelve a insistir lo mismo. La culpa que pueda haber en la mano o el pie no es por la voluntad de la mano o el pie, sino porque está unida, forma parte de una totalidad en la cual está la voluntad. Algo parecido sucede con Adán. Adán es la cabeza, es una parte respecto al cual nosotros también somos otras partes de esa naturaleza humana, pero él es la primera, en ese sentido es lo que marca las demás. Y por eso se puede hablar de una cierta voluntariedad de naturaleza, aunque no sea voluntariedad de persona. El defecto es la carencia de la justicia original, que había sido concedida al primer hombre por acción divina, no solo en cuanto era una persona singular,
sino en cuanto que era principio de la naturaleza humana. Pues esa es la clave. A Adán se lo han concedido no por ser persona singular, sino por ser principio de toda la naturaleza humana. Por tanto, lo que él haga tiene consecuencias para toda la naturaleza humana. Como él lo hace voluntariamente, queda como una cosa voluntaria para el conjunto de la naturaleza humana. Para que la transmitiera a los descendientes, junto con la naturaleza. Y por ello, de manera semejante, transmite la pérdida de esta justicia original por él. Pecado a los descendientes, pérdida que tiene razón de culpa en el sentido ya indicado. Y por eso se dice que en el proceso del pecado original la persona infectó la naturaleza, esto es, Adán, al pecar vició la naturaleza humana, pero después en otros la naturaleza viciada infectó a la persona, pues al engendrado se le imputa como culpa de la naturaleza el vicio a causa de la voluntad del primer padre, como ya se ha dicho. Por este motivo, aunque el pecado del primer padre se transmita por generación a los descendientes, sin embargo otros pecados, o también los pecados de otros hombres, no se transmiten a los hijos. O sea, Santo Tomás viene a decir con esto que este es un caso único de Adán, porque solo hay uno que sea la cabeza del género humano y era una situación única para transmitir la justicia original. Otros pecados personales no se van a transmitir a los hijos. Ya que solo por el primer pecado se perdió el bien de la naturaleza, que se debía transmitir también mediante la generación. Por otros pecados se sustrae el bien de la gracia personal, que no pasa a los descendientes. Por esto resulta claro que aunque el pecado de Adán haya quedado destruido por su penitencia, según dice Sab 10,2 lo sacó de su pecado, sin embargo su penitencia no pudo destruir el pecado de los descendientes, porque su penitencia se dio mediante un acto personal, pues no se extendía más allá de su persona. Claro, o sea, el que luego Adán recibiera el perdón de Dios cuando fuera, incluso antes de engendrar hijos, no quería decir que se recuperara la gracia, la justicia original, no, esa no la recuperó y por tanto la naturaleza se transmitió ya en ese estado. Bien, lo dejamos ya que nos hemos pasado un poquitín, el próximo día recapitulamos esto y seguimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.